También vamos a encontrar otras propuestas a favor de los deficientes mentales y aquí tenemos algunos nombres. Estas propuestas van a legitimar en favor de los deficientes mentales gracias al impulso de los descubrimientos médicos y al interés que en ello pusieron personalidades médico-pedagógicas, que son estos médicos que a continuación estamos observando en esta diapositiva. En esta época, pues, se da el nacimiento de la educación especial. Vamos a encontrar una serie de publicaciones que propician el surgimiento de esta. Por ejemplo, tenemos a Felix Boysen, tenemos a Georgens y Deinhardt, tenemos a Senkelmann, tenemos a Kinderfeller y a Ischule, entre otros. Estas publicaciones van a favorecer el nacimiento de la educación especial. Y también tenemos en el plano institucional algunos eventos importantes que favorecen el nacimiento y desarrollo de la educación especial. Por ejemplo, en Alemania tenemos en Halle las primeras clases especiales para niños inadaptados. En 1866 vamos a tener la primera asociación para el tratamiento de niños deficientes. En Estados Unidos, en 1876, se va a fundar lo que hoy se conoce como la American Association on Mental Deficiency, y en Francia pues vamos a tener en 1900 la sociedad que impulsa Alfred Binet. Vamos a encontrar sin duda dos hitos importantes que van a marcar la referencia pedagógica para la educación especial. En este caso pues tenemos en 1901 en Bruselas la Escuela de Ovidio de Crowley para retrasados y anormales. Acuérdense que también tenemos en 1906 en Roma la primera casa dei bambini para niños pobres y con problemas de María Montessori. Estos autores no solo abrieron este tipo de instituciones, sino que además fundamentaron toda una teoría pedagógica que no podemos revisar en este momento, pero que bueno, esta teoría sustenta todo su proyecto educativo. También vamos a encontrar algunos congresos que aportan elementos, por ejemplo el celebrado en 1904 y el celebrado en 1922 en Múnich, que fue el primer congreso organizado bajo la denominación de pedagogía terapéutica o curativa. Todos estos acontecimientos sin duda van a constituir lo que hoy conocemos como educación especial y vamos a encontrar 4 tendencias que están aquí enunciadas. Voy a ir hablando acerca de cada una. La primera tendencia va a ser la alarma eugenésica. Esta tendencia fue producida sobre todo por algunas teorías evolucionistas y algunos estudios genéticos y psicométricos, como los de Garrod y los de Goddard. Esta teoría va a constituir prácticamente una ideología y bueno, se sustenta en la idea de que la debilidad mental se producía por transmisión genética. También tenemos una segunda línea que va a arrancar de mediados del siglo XIX y se va a extender hasta mediados del siglo XX, marcada por Isaac Kerlin y denominada imbecilidad moral. Estos afirman que la deficiencia mental era un factor de primer orden en el origen de la delincuencia, la inmoralidad sexual, la transmisión de enfermedades venéreas, la prostitución, la vagancia, etc. Para controlar estos problemas, decían, debido a la incapacidad del deficiente para controlarse a sí mismo, debía internarse a este, es decir, al deficiente, en centros de acogida que, como en el caso anterior, difícilmente facilitaban su desarrollo y educabilidad. Tenemos una tercera tendencia que es la atención especial. Esta es alentada por la emergente psicometría y abarca las 7 primeras décadas del siglo XX y descansa en el principio insoslayable de la necesidad de una educación personal y diferenciada. El punto de partida de esta tendencia es la especificidad del deficiente, alguien que por sus propias circunstancias y posibilidades necesita atención y asistencia específica, una atención que ha de llevarse a término en centros diferenciados y especiales a lo largo de toda su vida o parte de ella. Se trata, en efecto, cuando hablamos de atención especial,
de una de las prácticas más aceptadas y de las que han disfrutado la mayor parte de minusválidos y deficientes. Se presenta a los deficientes como sujetos distintos, alguien que por su propia peculiaridad demanda una clase particular y específica de leyes, escuelas, talleres, residencias, empleos, y que son en definitiva los sujetos segregados y anormales, aquellos que constituyen un subsector social, educativo y cultural frente a los que ordinariamente consideramos normales. Aquí entonces ya estamos hablando de la primera tendencia conceptual que les indiqué al principio, la segregación. Una cuarta tendencia van a ser los principios de normalización e integración. Estos van a surgir procedentes fundamentalmente de países nórdicos a partir de la década de los 60 y 70. Y bueno, pues van a influir en diferentes publicaciones y políticas educativas. Constituye en principio un intento por superar el modelo dual de sujetos normales y anormales que presidió la historia de la educación especial contemporánea, y buscaba reivindicar un contexto social, escolar y cultural que contemple el desarrollo de todos y cada uno de sus ciudadanos en orden a desarrollar y extraer de ellos el máximo de sus potencialidades. Bueno, esta tendencia fue calificada de utópica, teórica y escasamente real, pero bueno, pues finalmente, como vamos a ver más adelante, tiene sus consecuencias en las prácticas educativas. Hasta aquí hemos revisado el proceso histórico de la educación especial. Ahora pues vamos a dedicarnos a revisar el proceso de la consolidación del término de educación inclusiva. Hasta este momento pues hemos visto que la mayoría de las tendencias se ubican en este plano de la segregación. Efectivamente, vamos a analizarlo ahora uno por uno. La educación especial se entendió como tratamiento y rehabilitación de las personas disminuidas que eran separadas de la sociedad, internándolas en instituciones asistenciales. Se consideraban los deficientes como enfermos que había que curar y se clasificaban según etiologías y no según sus necesidades educativas. Había centros específicos para ciegos, para disminuidos físicos, para sordos, para retrasados severos, etc. Estamos hablando, pues, del primer término, la segregación. Sin embargo, esta tendencia evolucionó al término de normalización a partir de los años 60, con el aumento progresivo del rechazo hacia las escuelas segregadas de educación especial. Va a surgir esta concepción de una escuela única y normal para todos. Esta concepción va a tener su origen en un amplio movimiento de reivindicación de los derechos de las personas con discapacidades y va a tener su máxima expresión en la definición del principio de normalización. Según Mikkelsen, que es el principal propulsor de esta corriente, la normalización se entiende como la posibilidad de que el deficiente mental desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible. Describe entonces la normalización como la aceptación de personas deficientes mentales con su deficiencia, ofreciéndoles las mismas condiciones que se ofrecen a otros ciudadanos, incluido el tratamiento, la educación y el adiestramiento, necesarios para permitir su desarrollo óptimo. En este plano también tenemos a Nirge, que en 1969, siendo director ejecutivo de la Asociación Sueca Pro Niños Deficientes, formula el principio de normalización de una manera sistemática, considerando que la normalización implica la introducción en la vida diaria de la persona con deficiencias de pautas y condiciones lo más parecida posibles a los habituales en la sociedad. Un dato más es que en los años 70 el principio de normalización fue extendida en América del Norte por Wolfenberger, quien en su libro El principio de normalización en los servicios humanos lo define como el uso de los medios lo más normales posibles desde el punto de vista cultural para establecer y o aumentar, mantener comportamientos y características personales que sean de hecho la más normativa posible, refiriendo la normalidad no solo al qué, sino también al cómo.
Sin embargo, vamos a pasar a un tercer proceso evolutivo del término. Hablamos ya de una integración. Y uno de los acontecimientos que va a marcar es el antes y el después de la educación especial. La integración fue definida en el informe Warnock, que incluso es un documento de suma importancia para todos los que estudian los antecedentes de la educación inclusiva y la historia de la educación especial. El informe Warnock fue escrito en 1978, reafirma el significado de normalización y no solo se enfoca en convertir a una persona con necesidades educativas especiales en normal, sino en aceptarlo tal como es, con sus necesidades, con los mismos derechos que los demás y ofreciéndoles los servicios para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades. Este informe contiene las propuestas para la integración escolar y social y además proponía la abolición de la clasificación de las minusvalías hasta ese momento vigente y también promovía el concepto de necesidades educativas especiales. Allí se describían las condiciones de vida comunes que debían tener las personas con este tipo de necesidades educativas especiales como miembros de la sociedad, y con la aplicación de este principio pues se espera mejorar la autoestima y el desarrollo de las capacidades de las personas con alguna discapacidad. Esta nueva perspectiva supuso una nueva transformación en los valores sociales. Ya estamos pasando propiamente de la lógica implacable de la homogeneidad a la lógica de la diversidad, y este elemento es muy importante en nuestro estudio. Entonces el término alumno con necesidades educativas especiales va a ser acuñado para definir aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje que hace necesario disponer de recursos educativos especiales para atenderlas. El informe va a sostener la necesidad de invertir los criterios por los cuales se decide el destino educativo de un alumno con características especiales, quien según la ley vigente debe inscribirse en instituciones de educación especial. Se afirma que compartiendo los fines generales de la educación no corresponde separar taxativamente las necesidades educativas, ya que al considerarse que las necesidades forman un continuo, también la educación especial se debe entender como un continuo de prestación que va de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente o a largo plazo del currículo ordinario. Con este nuevo concepto, entonces, que destaca por su generalidad, se pretende eliminar el manejo de etiquetas diagnósticas en el ámbito escolar, porque se entiende que en él tiene poca utilidad y resulta más adecuado hablar de las necesidades que ese alumno tiene para seguir su escolarización. Para atender a estas necesidades especiales es necesario un nuevo tipo de escuela que acoja a todos los alumnos respetando su diversidad y en la que el currículo sea único e igual para todos los alumnos, tengan o no discapacidad, realizando las adaptaciones que sean necesarias. Finalmente, entonces llegamos al concepto de inclusión, aunque no lo vamos a desarrollar propiamente en esta sesión porque vamos a tener muchas otras sesiones para abordarlo. Lo que vamos a hacer en este momento es solamente definir cómo se llega a este término y evoluciona a partir del término de integración, que abandona ya propiamente la segregación y surge tras evaluar como deficiente y mejorable la experiencia de la integración escolar en diferentes países. La educación inclusiva va a constituir un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. Estamos hablando de un concepto mucho más amplio que el de integración y va a partir de un supuesto distinto porque se relaciona con la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. En la escuela inclusiva todos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales. Pues bien, hasta aquí hemos concluido con este proceso evolutivo de la educación especial a la educación inclusiva.